realidad actual. Gracias. Primero, buenas tardes a todos. Y les quiero decir que es verdad que un alumno de la Universidad de Playa Ancha va a hablar de la derecha aquí. Porque es curioso, y quiero decirles también que, como dijo Pedro, no hay una sola izquierda, y configurando la historia del marxismo en Chile o a través de lo que fue el gobierno de Allende, la derecha después de los 90 y después de la transición también fue sufriendo varios cambios, y que es necesario recalcarlo y estudiarlo nosotros los historiadores. ¿Y por qué voy a empezar por esto? Porque todas las investigaciones acerca de la historia política de la derecha no las hacen los historiadores, sino las hacen sociólogos, las hacen abogados, las hacen periodistas, los cuales tergiversan enormemente todo lo que es la historia y tratan el tema sin la historicidad que tenemos los propios historiadores. Yo creo que eso es súper importante recalcarlo. Y aquí vamos a poner algunos casos. Carlos Unius, que es director del CERC, ha hecho varias investigaciones acerca de la derecha. Yo leí varias de ellas, y si bien tiene una visión clara de la derecha, algunas transformaciones, no tiene la historicidad y la estructura histórica que tenemos que tener los historiadores para analizar los temas políticos, ¿ya? Al final, los sociólogos, los abogados, terminan por hacer una radiografía, una fotografía social del partido político o del pensamiento político, pero no ven la estructura que hay por debajo. Nosotros sabemos que si los historiadores no hacemos la historia, a nosotros se nos pinta la historia oficial, la de los gobiernos, y sin embargo esa, como todos sabemos, no es la historia que realmente es. Por lo cual es necesario que nos tomemos la historia del tiempo presente, como dice Aróstegui, y que sigamos la senda de la historicidad, ¿ya? Y que no lo dejemos en manos de verdad tergiversan la historia. ¿Y por qué me enfoco en esto en primer término? Porque las categorías lingüísticas empleadas por los sociólogos o por los periodistas, en fin, por los cientistas sociales, no tienen la historicidad, como dije, y si alguno de ustedes conoce la historia conceptual o ha leído Reinhard Koselleck, él plantea que los elementos conceptuales que se plantean no pueden ser separados de su cambio y continuidad. Sofía Correa, que es una historiadora, que es una de las pocas que ha escrito de la derecha chilena, plantea la continuidad de la derecha antes de la dictadura a después de la dictadura. O sea, se salta todo el periodo que es la dictadura militar. Y ve la continuidad entre el Partido Liberal y Renovación Nacional y el Partido Conservador y la UDI. Categorías lingüísticas que están totalmente erradas. ¿Y por qué están erradas? Porque hay un anacronismo tremendo en eso. Nosotros cuando ponemos una categoría en una época determinada, tiene sus características determinadas, ¿ya? Pero cuando avanza en el tiempo, va teniendo sus transformaciones. Pasa a ser un concepto de cambio, como lo diría Koselleck, y hay que ver dónde está ese cambio. Y como Sofía Correa se salta lo que es el periodo de la dictadura, no ve lo que es la trascendencia de la dictadura para la conformación de la derecha chilena. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a decir que hay un error conceptual en todas estas investigaciones, ¿ya? Pero ¿cuál es lo fundamental aquí para dar categoría historiográfica a lo que es el pensamiento político de la derecha? Carlos Unius usa el término bipartidismo, Renovación Nacional y la UDI en los 90, pero este bipartidismo no es de pensamiento político, sino que es un término jurídico legal de partidos políticos, y para analizarlo de esa manera no podemos ver el trasfondo histórico que tiene Renovación Nacional y la UDI. Bueno, para aclarar cómo nacieron los dos, creo que después hay una ponencia de cómo se forma Renovación Nacional. Prácticamente los de Renovación Nacional echaron a los de la UDI, al margen de la formación gremialista, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido? El tradicionalismo historiográfico se da en que solo se ve la continuidad del pensamiento político de la derecha, pero la ruptura no se ve, y eso es lo que vamos a tratar de plantear aquí, ¿ya? La ruptura que tiene los partidos de derecha, ¿ya? La posición de Sofía Correa tiene un tradicionalismo en el sentido de que ve la continuidad, y Carlos Unius es la conceptualización de lo legal. Pero aquí hay un mito que se ha formado por los cientistas sociales, que es el mito de las dos almas de la derecha. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado ese término. La derecha tiene dos almas en este momento. Y de ahí parte algún análisis que es necesario ver.
las dos almas de la derecha, cuando vemos la formación de los partidos, no es tal. Porque se asocia liberal y conservadores en el Real y la UDI. Pero si vemos la formación de la UDI no salió a partir del partido conservador. En ningún caso, fue un movimiento estudiantil de la Universidad Católica que fue el gremialismo, acercado incluso a la dictadura de Franco en España, a través de la influencia del Primo de Rivera, Jaime Guzmán. Entonces, si vemos ese hecho de formación, no viene del Partido Conservador el ser único. Eso dejarlo claro. ¿Y qué pasa en Renovación Nacional? ¿Ser liberal? Yo creo que en Renovación Nacional hay conservadores y ultraconservadores, y lo menos que hay son liberales. ¿Ya? ¿En qué sentido? No se entienda peyorativamente, pero la derecha chilena y Renovación Nacional tienen su pensamiento político en un contexto histórico y no dogmático ideológico. La única continuidad que tiene el pensamiento político de la derecha es que sigue siendo derecha. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la UDI se acerca más a lo que es el pinochetismo, que es la categoría historiográfica que proponemos, y Renovación Nacional se acerca a lo que es el reformismo, que no es lo mismo que ser liberal. ¿Ya? Y esa es más o menos la configuración que tiene la derecha en Chile. Pero sacarse el mito de las dos almas de conservadores y liberales, porque eso son, bueno, contexto de un anacronismo, traerlo para los 90, porque estaríamos dejando pasar lo que es la influencia de la dictadura en tales partidos. ¿Ya? La UDI, como ya dijimos, nace del pensamiento de Jaime Guzmán, pero es un poco erróneo hablar de que Jaime Guzmán es el configurador del pensamiento de la UDI. ¿Por qué? Porque si hablamos de pensamiento político, no podemos dejar pasar lo que es la realidad también, cómo se ve el partido. Jaime Guzmán era un tipo que temía de la democracia, pero de forma abismante. Tuvo, como dije, la influencia del Primo de Rivera, muy cercano al pensamiento de Franco. Pero cuando la UDI cuando se transforma el partido en los 90, tiene que entrar en un juego democrático y entra en ese juego, por lo cual la UDI pierde este lado dictatorial, pero sin embargo sus figuras lo siguen perteneciendo. ¿Y por qué digo que la UDI es pinochetista? No lo digo que sean puros revolucionarios burgueses armados, sino en un sentido de que defienden tal periodo histórico. La UDI son aquellos que cuando les preguntan por la dictadura temen decir que están a favor por cosa de votos. Los UDI tienen su concepción economicista, de la realidad, como la derecha en general. Pero su principal énfasis en su pensamiento está en la legitimidad que tuvo el gobierno militar. Lo vemos en todas sus figuras. A la vez se le preguntó hace una semana atrás si estaba arrepentido de participar en el gobierno militar. Dijo que. Y todas las figuras transversalmente. Quizá en Renovación Nacional también lo haga. Pero eso marcarlo como pinochetismo. No como pinochetismo armados y hablarlo de lo que fue en los 80, sino un pinochetismo de defensa de ese periodo histórico. Esos son los UDI. Aclarar si es el último punto de la UDI, que es la UDI popular que vemos hoy en día, que nació en Longueira, por el 2000, por ahí. Eso es una estrategia comunicacional electoral que viene de España, del Partido Popular de España, que incluso tomaron al Partido Comunista para trabajar en las poblaciones y de ahí sacar los votos, comencé a trabajar en gremios sindicatos. Y fíjense en eso, trabajar en los sindicatos, en todos los cuerpos intermedios, significa romper con el pensamiento de Jaime Guzmán de despolitizar los cuerpos intermedios. Entonces, Jaime Guzmán es la figura que tiene la UDI, pero en pensamiento político hay un adelanto a partir de los 90. Ahora nos metemos en que en Renovación Nacional, el Partido Liberal, supuestamente liberal, que comúnmente, o por tradición, se coloca más al centro, pero nunca está bien estudiado por los historiadores por qué está al centro. ¿Ya? Entonces eso hay que dejarlo bien en claro. Para lo que es Jaime Guzmán a la UDI, para Renovación Nacional, en un punto de vista histórico, es Andrés Alamán. Andrés Alamán tiene una serie de libros que tratan este tema, la travesía del desierto, uno de ellos, el más connotado, en el sentido de que intenta alejarse de la dictadura militar. Recuerda que cuando yo le dije que la UDI defendía tal gobierno, Alamán
propone totalmente lo contrario. Propone alejarse del gobierno militar. Propone ser, en un sentido más progresista, a lo mejor, más liberales, pero liberales yo reniego de esa categoría. ¿Por qué? Porque la derecha no tiene grandes diferencias en lo valórico, o grandes diferencias en lo político. La diferencia es histórica, en qué defienden, en cómo se ponen enfrente a través de la historia. La UDI y RN se diferencian por una categoría histórica, no por algo dogmático ideológico. Si vemos ¿cuáles son las características de un gobierno de derecha? Crecimiento económico, empleo, visión económica. Y eso transversalmente el RN y la UDI lo manejan. Pero ¿por qué están divididos entonces? Por esto que les menciono, por una tradición histórica diferencial. Renovación Nacional tampoco partió del Partido Liberal. Ellos fueron del Partido Nacional, donde salen las máximas figuras. Y el Partido Nacional es la fusión de liberales y conservadores. O sea, podríamos decir que una dicotomía hay dentro de Renovación Nacional y que se da hoy en día, pero no muy cuidada. Pero sin embargo, existen conservadores y liberales dentro de Renovación Nacional. ¿Ya? Yo quiero puntualizar bien un poco en Alamán. ¿Por qué me centro en él? Él fue presidente del partido 10 años, ya casi 10 años. Y él fue el único que se distanció dogmáticamente de la UDI. Hay, bueno, Onofre Jarpa, Cardemil fueron presidente de partido y tenían una visión más conciliadora. Pero Alamán fue el que rompe con esto, con diferenciarse de la UDI, apartarse del gobierno militar. ¿Para qué? Y aquí está la disyuntiva. ¿Para qué? ¿Es pensamiento político la Alamán o es una estrategia electoral? A buscar el centro en Renovación Nacional a partir de los votos, de no ser tan UDI para hacer política. ¿Cómo lo diferenciamos del pensamiento político y los votos en una estrategia comunicacional? Para favor de uno y de gracia de otro, yo creo que Piñera hoy es presidente no por Piñera, ni por el equipo, ni por los partidos. Es por el pensamiento de Alamán, de buscar el centro. Y eso ningún periodista, ningún sociólogo se los va a decir, porque ellos toman fotografías de la realidad, de la elección. Y sin embargo nosotros lo sabemos, en el sentido que analizamos los 90, el periodo de los 90, cómo se fue configurando el pensamiento de Renovación Nacional para apartarse de la derecha dura. Incluso la Renovación Nacional era mayoritario en un primer momento, tenían mucho más votos que la UDI, pero renegaron del voto duro, el pinochetista, y se fueron más al centro. Y ahí pasaron a ser el segundo partido de la coalición, pero sin embargo, ese pensamiento fue el que ahora nos tiene con este gobierno. Ya, para terminar, yo quiero decirle y animarlo a que el historiador no le tenga miedo a la historia del tiempo presente. La contingencia muchas veces ciega a otras ciencias, pero nosotros tenemos la historicidad que está a nuestro lado. Podemos tener una visión estructural de la sociedad y del acontecer político, por lo cual animémonos a entrarnos en la historia del tiempo presente y no siempre dejar que otras ciencias sociales hagan nuestro trabajo. Muchas gracias.